Las luces del hospital parpadeaban con ese zumbido eléctrico que te taladra los nervios cuando llevas horas esperando. Tenía la mano de mi hijo entre las mías, sus dedos pequeños y ardiendo de fiebre, su cuerpo temblando bajo la manta demasiado fina que nos habían dado en urgencias. Diego tenía apenas 6 años y me miraba con esos ojos asustados que me partían el alma. Yo intentaba sonreír, intentaba ser fuerte, pero por dentro sentía que me estaba desmoronando. «Mamá, ¿me voy a poner bien?», me preguntó con la voz quebrada. «Claro que sí, mi amor. Los doctores van a cuidarte, ya verás». Le acaricié el pelo húmedo de sudor y traté de no pensar en que llevaba 3 horas intentando contactar a Javier, mi marido. 3 horas de llamadas sin respuesta, de mensajes ignorados. Me decía a mí misma que estaría ocupado, que tendría el móvil sin batería, que habría alguna explicación razonable. Después de 13 años de matrimonio, aún quería creer que había explicaciones razonables para todo. Entonces vibró mi teléfono. Lo saqué del bolso con una mezcla de alivio y ansiedad. Por fin. Seguramente estaría preocupado, preguntando por Diego, diciendo que venía en camino. Desbloqueé la pantalla y vi su nombre, Javier. Pero no eran palabras de preocupación las que llenaban la pantalla. Me voy a Madrid con mi nueva pareja. Ya he transferido el dinero de nuestra cuenta. No intentes contactarme. Leí el mensaje una vez. 2 veces. 3. Las letras bailaban frente a mis ojos como si estuvieran escritas en un idioma que no comprendía. El ruido del hospital se volvió distante, amortiguado, como si alguien hubiera metido mi cabeza bajo el agua. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies, que las paredes se cerraban a mi alrededor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Madrid, nueva pareja. El dinero. ¿El dinero? Con las manos temblando abrí la aplicación del banco. Nuestra cuenta conjunta, donde guardábamos los ahorros de años, el dinero para la hipoteca, para los gastos de Diego, para todo. La pantalla cargó lentamente, cruelmente lenta, y cuando aparecieron los números sentí que me atravesaban. Saldo 0. 0. Había vaciado todo. «Señora Martínez, el doctor ya puede verlos», dijo una enfermera acercándose. La miré sin verla realmente. Mi boca se movió para responder, pero no reconocí mi propia voz. Diego me apretó la mano, asustado por mi expresión. «¿Mamá?», guardé el teléfono. Respiré hondo, aunque sentía que el aire no llegaba a mis pulmones. Miré a mi hijo, su carita roja por la fiebre, sus ojos buscando seguridad en los míos, y algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre dramático, no fue un colapso. Fue algo más profundo, más definitivo. Fue como si una parte de mí muriera en ese instante y otra naciera de sus cenizas. Seguimos a la enfermera por el pasillo. Cada paso era mecánico, automático. El doctor examinó a Diego. Habló de infección viral, de medicamentos, de reposo. Yo asentía, tomaba notas mentales o funcionaba. Por fuera era una madre preocupada haciendo lo necesario. Por dentro, era una tormenta de furia, dolor y algo más oscuro que todavía no sabía nombrar. Cuando volvimos a la sala de espera para los análisis de sangre, saqué el teléfono otra vez. Releí su mensaje. Cada palabra era un cuchillo. «Me voy a Madrid», como si estuviera anunciando unas vacaciones. Con mi nueva pareja. ¿Cuánto tiempo llevaba con ella? ¿Meses? ¿Años? Me había estado engañando mientras yo preparaba sus cenas, mientras planchaba sus camisas, mientras criaba a nuestro hijo sola porque él siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Ya he transferido el dinero. Eso era lo que más me quemaba. No solo me había abandonado, no solo había destruido nuestra familia, me había dejado sin recursos, vulnerable, con un hijo enfermo en mis brazos. Quería que yo me hundiera. Quería verme suplicar, arrastrándome de vuelta a él. Quería humillarme completamente. Mi teléfono vibró de nuevo. Era mi suegra, Clara. Javier me contó todo. Espero que reflexiones sobre qué hiciste mal en tu matrimonio para que mi hijo tuviera que buscar felicidad en otra parte. Una buena esposa habría sabido mantener a su marido contento. Cerré los ojos. Por supuesto. Javier ya había preparado el terreno. Ya había vendido su versión de la historia. Yo era la villana, la esposa defectuosa que lo había empujado a los brazos de otra. Su familia ya estaba de su lado, creyendo sus mentiras, justificando su traición. Diego se recostó contra mí exhausto. Le besé la frente
y sentí sus lágrimas mezclándose con las mías. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Había rabia en ellas. Había determinación. Abrí el mensaje de Javier otra vez. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Quería escribir todo lo que sentía. Quería llamarlo cobarde, traidor, monstruo. Quería decirle que se pudriera en Madrid, que nunca volvería a ver a su hijo, que pagaría por esto de 1000 maneras diferentes. Pero no escribí nada de eso. Escribí solo 2 palabras. Gracias, Javier. Y pulsé enviar. No era debilidad. No era resignación. Era algo completamente diferente. Era una declaración de guerra silenciosa. Él pensaba que me había destruido, que me había dejado en ruinas. Pensaba que yo lloraría, que le rogaría, que me vendría abajo. Pero se equivocaba. Guardé el teléfono y abracé a mi hijo más fuerte. La enfermera llamó nuestro nombre para la siguiente prueba. Me levanté, tomé a Diego de la mano y caminé con la espalda recta. Javier había encendido una mecha sin saberlo. Y cuando llegara a Madrid, cuando creyera que había ganado, cuando pensara que yo estaba destrozada y derrotada, se daría cuenta de su error. No sabía exactamente cómo todavía. No tenía un plan detallado. Pero mientras esperábamos en ese hospital, mientras sostenía a mi hijo enfermo, mientras sentía el peso de la traición aplastarme el pecho, algo cambió en mí. La mujer que había sido durante 13 años, la que había cedido y perdonado y creído en segundas oportunidades, esa mujer acababa de morir en la sala de urgencias del Hospital Gregorio Marañón. Y la que había nacido en su lugar no iba a rendirse. No iba a hundirse. No iba a darle esa satisfacción. Iba a sobrevivir. Iba a levantarme. Y cuando lo hiciera, él se arrepentiría de haberme subestimado. Gracias, Javier, susurré para mí misma mientras Diego dormitaba contra mi hombro. Gracias por mostrarme quién eras realmente. Gracias por liberarme de la ilusión. Gracias por darme una razón para ser más fuerte de lo que nunca creí posible. Las luces del hospital seguían parpadeando, pero yo ya no las oía. Solo escuchaba el latido de mi propio corazón, furioso y decidido, marcando el inicio de algo nuevo. Llegamos a casa cuando el amanecer empezaba a teñir el cielo de Barcelona de un rosa pálido. Diego dormía en mis brazos, pesado por el cansancio y los medicamentos. Abrí la puerta del piso con cuidado de no despertarlo, y entré en lo que había sido nuestro hogar durante 8 años. Pero ya no era un hogar, era un cascarón vacío. Encendí las luces y el salón me recibió con su silencio brutal. Todo estaba tal como lo había dejado la tarde anterior, cuando había salido corriendo al hospital con Diego ardiendo de fiebre. La taza de café de Javier seguía sobre la mesa del comedor, a medio beber. Su chaqueta negra colgaba del respaldo de la silla. Parecía que fuera a volver en cualquier momento, que todo fuera una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. Pero no iba a volver. Llevé a Diego a su habitación y lo acosté con cuidado. Le quité los zapatos, lo arropé con su manta de superhéroes y me quedé mirándolo dormir. Su respiración era más tranquila ahora. Su frente ya no ardía tanto. Al menos eso. Al menos mi hijo estaba bien. Cerré la puerta de su cuarto y volví al salón. Entonces fue cuando realmente lo vi. Lo que no había querido ver antes. El armario entreabierto de nuestro dormitorio, con espacios vacíos donde habían estado sus trajes. El baño, sin su maquinilla de afeitar, sin su colonia, sin ningún rastro de él. El estudio, con cajones abiertos y papeles revueltos. Se había llevado todo. Había planeado esto meticulosamente. Mientras yo estaba en el hospital con nuestro hijo enfermo, mientras le suplicaba por teléfono que viniera, él estaba aquí, empacando, borrándose de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Me senté en el sofá y por primera vez desde que recibí su mensaje, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por los 13 años perdidos. Lloré por la familia que creí que teníamos. Lloré por mi ingenuidad, por todas las veces que había ignorado las señales, por todas las noches que se había quedado trabajando hasta tarde, por todos los viajes de negocios que ahora cobraban un significado diferente. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y entonces, exhausta, abrí mi portátil. Necesitaba saber exactamente qué tan grave era la situación. Necesitaba ver los números, enfrentar la realidad. Entré a nuestra cuenta bancaria conjunta. 0 euros, confirmado. Luego revisé las tarjetas de crédito. Todas canceladas. Revisé nuestra cuenta de ahorros. Vacía. Él había sido Thoreau,
Meticuloso. Había calculado cada movimiento para dejarme sin nada. Pero Javier había cometido un error crucial nacido de su propia arrogancia. Pensó que me conocía. Pensó que yo era la misma mujer ingenua que había sido durante todos estos años, la que confiaba ciegamente, la que nunca cuestionaba nada. Pensó que no tenía secretos, que no tenía recursos propios, que dependía completamente de él. Se equivocó. Con las manos todavía temblorosas, cerré sesión de nuestras cuentas conjuntas y abrí una ventana de navegación privada. Entré a una página diferente, con credenciales que solo yo conocía. Una cuenta que había abierto hace 3 años, tan silenciosamente que ni siquiera el banco había enviado correos a nuestra dirección compartida. 3 años atrás, mi madre me había dicho algo que en ese momento me pareció exagerado. Estábamos tomando café en su cocina, y ella me había cogido de la mano con esa expresión seria que ponía cuando algo le preocupaba de verdad. «Carmen», me había dicho, «quiero que hagas algo por mí. Abre una cuenta solo a tu nombre. Guarda dinero ahí, aunque sea poco cada mes. No se lo digas a Javier. Mamá, ¿por qué haría eso? Javier y yo no tenemos secretos. No es cuestión de secretos, hija. Es cuestión de seguridad. Nunca sabes qué puede pasar. Nunca. Su propia experiencia con mi padre, que la había dejado con 3 hijos y sin un céntimo cuando ella tenía 35 años, había marcado esas palabras con un peso que yo no quise ignorar del todo. Así que lo hice. Abrí la cuenta. Y cada mes, discretamente, transfería una pequeña cantidad. A veces eran 100 euros, a veces 200. En los meses buenos, cuando conseguía trabajos extra de traducción freelance, guardaba más. Durante 3 años había mantenido esa cuenta en secreto. No porque desconfiara de Javier exactamente, sino porque las palabras de mi madre habían plantado una semilla de precaución que no podía ignorar del todo. Y ahora, mirando la pantalla del portátil, viendo el saldo que había acumulado, sentí una gratitud feroz hacia mi madre y hacia mi yo del pasado. 17.000 euros. No era una fortuna. No era suficiente para vivir despreocupada durante años, pero era suficiente para sobrevivir. Era suficiente para pagar la hipoteca durante varios meses. Era suficiente para los medicamentos de Diego, para comida, para lo esencial mientras encontraba la manera de seguir adelante. Era suficiente para que Javier no me hubiera destruido completamente. Me recosté contra el sofá, sintiendo algo parecido al alivio mezclado con la amargura. Él pensaba que me había dejado en la calle, vulnerable, desesperada. Pensaba que yo estaría en pánico ahora mismo, que estaría llamándolo, rogándole, humillándome. Pero no lo haría, no le daría esa satisfacción. Agarré mi teléfono. Tenía 27 mensajes sin leer. Empecé a revisarlos uno por uno. La mayoría eran de su familia. Su hermana Patricia. No puedo creer que dejaras que Javier se fuera así. Deberías haber sido mejor esposa. Su padre Ernesto. Los matrimonios requieren esfuerzo de ambas partes, Carmen. Quizás si hubieras prestado más atención a sus necesidades. Su madre Clara otra vez. Javier siempre fue un buen hombre. Lo echaste a los brazos de otra. Cada mensaje era una puñalada. No solo me había traicionado mi marido. Su familia entera había cerrado filas alrededor de él, pintándome como la villana, como la culpable de la destrucción de nuestro matrimonio. Ni uno solo preguntó por Diego. Ni uno solo cuestionó la crueldad de su timing, abandonándonos mientras nuestro hijo estaba en el hospital. Bloqueé todos sus números, uno por uno. Clic, clic, clic. Cada bloqueo era una pequeña victoria, una puerta que cerraba con fuerza. Entonces sonó el teléfono. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Sí? ¿Carmen Ruiz? La voz era profesional, femenina. Así, soy yo. Le llamo de Banco Santander. Tenemos registro de que su esposo Javier Martínez realizó una transferencia importante de su cuenta conjunta ayer por la noche. Solo llamamos para confirmar que usted autorizó esta transacción. No, no la autoricé. Hubo una pausa. Entiendo. Como es una cuenta conjunta, técnicamente cualquiera de los dos titulares puede realizar movimientos sin el consentimiento del otro. Pero dado el monto, queríamos verificar. ¿Desea presentar algún reclamo? ¿Algún reclamo? ¿Contra mi propio marido? ¿Qué sentido tenía?
Él había actuado dentro de sus derechos legales, por más inmoral que fuera. No, dije finalmente. No hay reclamo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Algo en esa conversación había encendido una chispa. El banco había llamado porque la transferencia era grande, inusual, lo que significaba que Javier había movido una cantidad considerable. Nuestra cuenta tenía unos 35.000 euros. No era mucho, pero para él, que ahora empezaría una nueva vida en Madrid, era significativo. Abrí mi portátil de nuevo y empecé a investigar. Busqué sobre cuentas conjuntas, sobre separación de bienes, sobre derechos en caso de abandono familiar. Leí artículos legales hasta que los ojos me ardieron. Y mientras leía, un plan empezaba a formarse en mi mente. Javier había jugado su mano pensando que yo no tenía cartas. Pero las tenía, y ahora, en el silencio de nuestro piso vacío, con mi hijo durmiendo en la habitación del fondo y el amanecer entrando por las ventanas, empecé a planear mis próximos movimientos. No iba a perseguirlo, no iba a rogarle, no iba a darle el espectáculo que probablemente estaba esperando. Iba a hacer algo mucho peor. Iba a desaparecer de su vida tan completamente como él había intentado desaparecer de la mía. Iba a construir algo nuevo, algo mejor, algo que no necesitara nada de él. Y cuando finalmente se diera cuenta de lo que había perdido, cuando Madrid dejara de ser la fantasía que había construido en su cabeza, cuando su nueva pareja mostrara su verdadero rostro, cuando quisiera volver, cuando esperara encontrarme destrozada y desesperada, no habría nada. Solo silencio, solo ausencia, solo la verdad fría de que yo había seguido adelante sin él. Cerré el portátil y me serví un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban. Mi respiración era más estable. El shock inicial estaba dando paso a algo más frío, más calculado, más fuerte. Me asomé a la habitación de Diego una última vez. Dormía pacíficamente, ajeno a que su mundo acababa de cambiar para siempre. Le había prometido que los doctores lo cuidarían. Ahora me prometía a mí misma que yo lo cuidaría de todo lo demás. De la verdad cruel por ahora. De la ausencia de su padre. De la humillación que su familia había tratado de imponer sobre nosotros. Volví al salón y me senté frente al portátil. Tenía trabajo que hacer. Llamadas que planear. Documentos que preparar. Una vida que reconstruir desde las cenizas. Javier pensaba que había ganado. Aún no sabía que la partida acababa de empezar. Los primeros días fueron un borrón de supervivencia mecánica. Me levantaba, preparaba el desayuno de Diego, le daba sus medicamentos, lo llevaba al colegio, iba a trabajar, volvía a casa, preparaba la cena, lo acostaba, repetir, existir, funcionar. No pensar demasiado porque pensar dolía como respirar con las costillas rotas. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de Javier. Los primeros días los ignoré por completo. Luego, una noche, cuando Diego ya dormía y yo estaba sentada en la oscuridad del salón con una copa de vino que no me atrevía a beber, cedí a la curiosidad morbosa y los leí todos de una vez. Carmen, sé que estás enfadada, pero entenderás que esto era necesario para mi felicidad. Madrid es increíble. El sol, las calles, la vida aquí. Deberías alegrarte por mí. Paula es maravillosa. Me entiende de una manera que tú nunca pudiste. Espero que cuides bien de Diego. Al fin y al cabo, siempre fuiste mejor como madre que como esposa. Cada mensaje destilaba esa arrogancia característica suya, esa capacidad de reescribir la realidad para pintarse como el héroe de su propia historia. No había ni una disculpa, ni una pregunta por Diego, ni un atisbo de culpa o duda. Solo justificaciones, solo ego, solo la certeza absoluta de que había hecho lo correcto. Había una foto adjunta en uno de los mensajes. Lo abrí. Era Javier en lo que parecía ser una terraza con vistas al retiro. El brazo alrededor de una mujer rubia de unos 30 años, ambos sonriendo con copas de vino en la mano. Paula, supuse. Se veía joven, radiante, feliz. Él se veía rejuvenecido, como si se hubiera quitado 10 años de encima junto con su familia. Guardé el teléfono sin responder. No le daría el gusto de saber que había visto sus mensajes, que había mirado su foto, que me había permitido sentir esa punzada de dolor e ira al verlo tan contento mientras yo luchaba por mantener la cabeza fuera del agua. Pasaron 5 días. Los mensajes continuaron llegando, cada uno más revelador de su narcisismo. Me contaba sobre restaurantes caros, sobre su nuevo piso en Salamanca,
sobre cómo Paula y él planeaban viajar por Europa ahora que él estaba libre de ataduras. Como si Diego y yo fuéramos ataduras que lastimaban sus tobillos, cadenas de las que había escapado heroicamente. Yo seguía sin responder, y mi silencio empezaba a molestarlo. ¿No vas a decir nada? Al menos podrías tener la decencia de responder. No seas infantil, Carmen. Sonreí amargamente ante ese último mensaje. Yo era la infantil, no él, que había abandonado a su familia vía mensaje de texto, no él, que había vaciado la cuenta mientras su hijo estaba en el hospital. Yo, pero seguí sin responder. Una semana después de su partida, recibí un mensaje diferente. Era más largo, escrito claramente después de unas copas. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, Carmen? Que finalmente puedo respirar, que no tengo que fingir más. 13 años fingiendo que era feliz, que nuestro matrimonio significaba algo. 13 años aguantando tu mediocridad, tus rutinas aburridas, tu falta de ambición. Madrid me ha recordado quién soy realmente. Un hombre con potencial, con sueños, con ganas de vivir. Y Paula me ve, me aprecia, me desea de una manera que tú nunca lo hiciste. Así que gracias, supongo. Gracias por ser tan predecible, tan insuficiente, que me obligaste a buscar algo mejor. Me has hecho un favor sin saberlo. Leí ese mensaje 3 veces. Cada palabra era veneno destilado. Cada frase, un intento calculado de destruir lo poco que quedaba de mi autoestima. Quería que me quebrara. Quería que respondiera con rabia o con súplicas, que le diera el espectáculo que su ego necesitaba. Pero no lo hice. Bloqueé su número. No con rabia, no con drama, simplemente con un clic tranquilo y definitivo. Su voz desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Esa noche dormí mejor que en toda la semana. Los días siguientes fueron más fáciles. Sin sus mensajes envenenando cada momento, sin su voz en mi cabeza, pude empezar a enfocarme en lo que realmente importaba. Diego estaba mejor. La fiebre había desaparecido completamente y volvía a ser el niño alegre de siempre. Le dije que papá estaba de viaje muy largo por trabajo. No era el momento para la verdad completa. Ya llegaría ese momento. Usé parte del dinero de mi cuenta secreta para pagar la hipoteca del mes. Ajusté nuestro presupuesto drásticamente. Corté gastos innecesarios. Acepté más trabajos de traducción freelance, trabajando hasta tarde después de que Diego se durmiera. Cada euro que ganaba era un ladrillo más en la pared que estaba construyendo entre el pasado y el futuro. Pero entonces, 10 días después de su partida, recibí un mensaje de un número desconocido. Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Carmen, soy yo. ¿Por qué me bloqueaste? Necesitamos hablar sobre temas prácticos. Responde, por favor. Javier había conseguido otro número. Por supuesto. Su necesidad de control no podía soportar mi silencio. Lo bloqueé también. 2 horas después, otro número nuevo. Vale, lo entiendo. Estás enfadada. Pero esto es ridículo. Hay cosas que tenemos que resolver. La hipoteca, los papeles de Diego, todo eso. No puedes simplemente ignorarme. ¿No podía? Estaba descubriendo que sí podía. Que mi silencio tenía más poder que cualquier palabra que pudiera haberle dicho. Lo bloqueé de nuevo. Esa noche me llegó un email. El asunto decía: urgente, leer ahora. No lo abrí. Lo mandé directamente a spam. Durante los siguientes días, intentó contactarme de todas las formas posibles. Mensajes desde el número de Paula. Emails desde cuentas nuevas. Incluso un mensaje de voz dejado en el teléfono de mi trabajo. En todos ellos, el tono iba cambiando gradualmente. Del enfado a la frustración. De la frustración a algo que empezaba a sonar como preocupación. Y entonces, exactamente 2 semanas después de su mensaje de despedida, recibí el que estaba esperando. Eran las 2 de la madrugada. Yo estaba despierta, trabajando en una traducción urgente que pagaría bien. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un número desconocido de nuevo. Pero esta vez abrí el mensaje inmediatamente. Carmen, algo está mal. El banco dice que no hay dinero en la cuenta de Madrid que abrí. Intenté usar la tarjeta y está bloqueada. ¿Qué está pasando? ¿Hiciste algo? Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad, sintiendo una satisfacción fría recorrer mi columna vertebral. Porque sí, había hecho algo. Varios algos, de hecho. Mientras él estaba en Madrid brindando por su nueva vida,
Yo había estado muy ocupada. Había contactado con un abogado especializado en derecho familiar. Había presentado una denuncia formal por abandono de hogar. Había iniciado los trámites de separación. Y, lo más importante, había conseguido que el banco congelara temporalmente cualquier cuenta que él hubiera abierto recientemente, usando nuestro dinero conjunto como base, mientras se investigaba la transferencia no consentida. No era permanente, no era ilegal de mi parte, pero compraría tiempo durante el cual Javier se encontraría en Madrid con un piso caro, una novia joven que probablemente esperaba que él pagara todo, y sin acceso a los 35.000 euros que había robado. Llegó otro mensaje. Carmen, por favor. Sé que estás recibiendo esto. Necesito que me digas qué hiciste. No tengo acceso al dinero. Paula está preguntando cosas y yo necesito ese dinero. Es mío también. ¿Lo sabes? ¿Lo era? ¿Era suyo el dinero que habíamos ahorrado juntos durante años mientras yo llevaba la casa, criaba a nuestro hijo y él se revolcaba con su amante? Mi abogado había sido muy claro. En caso de separación, yo tenía derechos. Y él había cometido el error de abandonar el hogar familiar, de dejar a su hijo, de vaciar las cuentas de forma unilateral. Eso jugaba a mi favor. No respondí. Los mensajes siguieron llegando, cada uno más desesperado que el anterior. El casero está pidiendo el alquiler del mes y no puedo pagarlo sin ese dinero. Paula dice que si no puedo mantener este estilo de vida, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Carmen, por favor, solo dime qué tengo que hacer. ¿Quieres que vuelva? ¿Es eso? ¿Quieres que me disculpe? Leí ese último mensaje 2 veces. La transformación era asombrosa. 2 semanas atrás era el hombre libre, el que me había llamado mediocre, el que agradecía haberme dejado. Ahora estaba ofreciendo disculpas, mencionando la posibilidad de volver, pero no porque me echara de menos, no porque se arrepintiera realmente, solo porque su fantasía se estaba desmoronando sin el dinero que necesitaba para sostenerla. 3 días después el teléfono sonó. Número desconocido de nuevo. Esta vez descolgué, pero no dije nada. Solo esperé. ¿Carmen? ¿Estás ahí? Por favor, solo escucha. Su voz sonaba diferente, tensa, casi asustada. Seguí en silencio. Vale, lo entiendo. No quieres hablar conmigo. Pero necesito que sepas que esto no está funcionando como pensaba. Madrid es caro. Paula no es lo que esperaba. Y sin acceso a nuestra cuenta, no puedo. Carmen, por favor, dime al menos qué hiciste con el dinero. El banco no me da respuestas claras. Me quedé completamente quieta, el teléfono presionado contra mi oreja, escuchando cómo su voz se quebraba levemente. Escuchando cómo la realidad lo golpeaba lentamente. Escuchando cómo su castillo de naipes empezaba a tambalearse. Carmen, ¿sigues ahí? Colgué sin hacer ningún sonido. Esa noche, coloqué el teléfono en modo avión y dormí profundamente por primera vez desde que todo había empezado. A la mañana siguiente, cuando lo encendí de nuevo, había 18 llamadas perdidas y 12 mensajes de voz. No escuché ninguno. Mi abogado me había explicado que el congelamiento temporal solo duraría un par de semanas mientras se investigaba la transacción. Eventualmente, Javier recuperaría acceso a su parte del dinero. Pero para entonces, el daño ya estaría hecho. Su piso caro habría acumulado deudas. Paula habría visto la versión real de él, el que no podía mantener sus promesas lujosas. Madrid habría perdido su brillo dorado, y yo estaría aquí, en Barcelona, con mi hijo sano, con mi cuenta secreta intacta, con mi silencio como armadura y mi ausencia como venganza. Javier pensaba que el silencio era pasivo, que no responder era debilidad, que ignorarlo era rendirse. No entendía que a veces el silencio es la respuesta más elocuente, que la ausencia puede gritar más fuerte que cualquier palabra, que desaparecer de la vida de alguien puede ser la venganza más cruel de todas. Cada mensaje suyo sin respuesta era una grieta más en su certeza. Cada llamada ignorada era una duda más plantada en su mente. Cada día que pasaba sin saber de mí era una prueba más de que había perdido el control de la narrativa. Y cuando finalmente entendiera lo que había perdido, cuando Madrid dejara de ser un sueño y se convirtiera en una pesadilla cotidiana, cuando intentara volver, yo ya no estaría esperando. Solo encontraría el eco de su propia ausencia reflejada de vuelta hacia él. Solo encontraría el silencio que él había sembrado aquella noche en el hospital, cuando pensó que destruirme sería fácil,
Me serví una taza de café y miré por la ventana. El sol de Barcelona brillaba sobre los tejados. Diego cantaba en su habitación mientras se preparaba para el colegio. La vida continuaba, como siempre lo hace, indiferente a nuestros pequeños dramas humanos. Y yo continuaba también, más fuerte, más tranquila, más segura de que el silencio que había elegido era el mejor adiós que podía darle, un adiós que él nunca olvidaría. Hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Durante las primeras semanas después de que Javier se fuera, yo solo sobrevivía. Me despertaba cada mañana con un peso en el pecho tan real que a veces me costaba respirar. Me duchaba mecánicamente, preparaba el desayuno de Diego, lo vestía, lo llevaba al colegio, iba a trabajar, volvía a casa. Todo en piloto automático, como si mi cuerpo supiera qué hacer, pero mi mente estuviera en otro lugar completamente. Las noches eran lo peor. Cuando Diego se dormía y la casa quedaba en silencio, cuando no había tareas que cumplir ni distracciones que perseguir, ahí era cuando todo me caía encima. Me encerraba en el baño para que mi hijo no me oyera y lloraba hasta que la garganta me ardía, hasta que los ojos me dolían, hasta que no quedaba nada más que exhalar. Me miraba en el espejo del baño y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, rodeados de círculos oscuros, la piel pálida, los labios permanentemente apretados en una línea fina. Había perdido peso, no porque estuviera intentando perderlo, sino porque comer parecía una tarea imposible cuando tenías el estómago hecho un nudo. ¿Cuándo me había convertido en esto? ¿Cuándo había dejado de ser Carmen Ruiz, la traductora freelance con sueños propios, para convertirme en un fantasma de mí misma? Pero lo más difícil no era el dolor, era la humillación. Cada vez que salía a comprar comida al supermercado del barrio, sentía las miradas. Barcelona es una ciudad enorme, pero Gracia, nuestro barrio, funciona como un pueblo pequeño donde todos conocen los secretos de todos. Y el mío había dejado de ser secreto hacía tiempo. Pobrecita. Escuché que susurraba la tendera a otra cliente cuando creía que yo no la oía. El marido la dejó por una más joven. Y con un hijo pequeño, imagínate. Algo habrá hecho ella, respondió la otra mujer. Los hombres no se van de la nada. Apreté la mandíbula y seguí eligiendo tomates como si no hubiera escuchado nada. Pero las palabras se clavaron en mí como esquirlas de vidrio. Esa misma tarde, en el parque donde llevaba a Diego después del colegio, 2 madres del colegio dejaron de hablar abruptamente cuando me acerqué. Sus sonrisas fueron forzadas, incómodas. «Hola, Carmen. ¿Cómo estás?», preguntó una de ellas, Marta, con esa voz aguda que usaba la gente cuando no sabía qué decir. «Bien», mentí. «Si necesitas algo, ya sabes, cualquier cosa», dijo la otra, Lucía, pero sus ojos decían lo contrario. Decían que no quería involucrarse en mi desastre. Gracias. Me alejé antes de que pudieran seguir con su falsa compasión. Podía sentir sus miradas en mi espalda. Podía imaginarlas susurrando en cuanto estuviera fuera del alcance del oído. ¿Viste cómo se ve? Terrible. Debe estar destrozada. Yo nunca dejaría que mi marido me hiciera esto, como si fuera mi culpa, como si hubiera sido mi elección. Cuando llegamos a casa esa tarde, Diego me preguntó algo que me rompió el corazón. «Mamá, ¿por qué ya no vengo papá a verme?» Me quedé paralizada frente a la nevera, con una botella de leche en la mano. «Papá está trabajando muy lejos, mi amor». «Ya te lo expliqué. Pero antes también trabajaba y venía a casa». No tenía respuesta para eso. No una que pudiera darle a un niño de 6 años sin destrozarle el mundo. «A veces los adultos tienen que hacer cosas difíciles», dije finalmente, odiando lo vacías que sonaban mis palabras. «¿Papá ya no nos quiere?» Me arrodillé frente a él. Tomé su carita entre mis manos. «Papá te quiere mucho, Diego. Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Me oyes? Nada de nada». Pero sus ojos me decían que no me creía del todo. Y esa noche, cuando lo acosté, lo escuché llorar quedamente contra la almohada. No fui a consolarlo de inmediato porque necesitaba componerme primero, porque si entraba en ese momento yo también me habría derrumbado. Esperé a que su respiración se calmara, a que el sueño lo venciera, y solo entonces entré a su cuarto y me senté en el borde de su cama. Le acaricié el pelo mientras dormía y juré en silencio que nunca, nunca dejaría que sintiera que no era suficiente, que esto era culpa de Javier, de su egoísmo,
de su cobardía, no de nosotros. Los días se fueron acumulando. 1 semana, 2, 3, 1 mes. El trabajo se convirtió en mi salvación y mi condena. Aceptaba cualquier proyecto de traducción que me ofrecieran, sin importar lo tedioso o lo mal pagado. Necesitaba mantener mi mente ocupada. Necesitaba el dinero, pero sobre todo, necesitaba sentir que tenía algún control sobre algo, aunque fuera sobre cuántas palabras traducía por hora. Trabajaba hasta las 2, las 3 de la madrugada. Traducía manuales técnicos, artículos académicos, documentos legales. Mis ojos ardían de cansancio. Mi espalda me mataba de estar tanto tiempo frente al ordenador, pero no podía parar, porque si paraba, si dejaba que mi mente vagara, inevitablemente iba al mismo lugar oscuro donde vivían todas las preguntas sin respuesta. ¿Cuándo había empezado el engaño? ¿Meses? ¿Años? ¿Había sido Paula la primera o había habido otras? ¿Todos los viajes de negocios habían sido mentira? ¿Había estado riendo de mí mientras yo le planchaba las camisas que usaba para verse bien para otra mujer? Y la pregunta más dolorosa de todas, ¿qué había hecho yo mal? Porque por más que mi parte racional me decía que no era mi culpa, que Javier había tomado sus propias decisiones, que su traición hablaba de su carácter y no del mío, había otra parte de mí que no podía dejar de buscar errores en cada recuerdo. ¿Había sido demasiado aburrida? ¿Demasiado enfocada en Diego? ¿Demasiado poco ambiciosa? ¿No lo suficientemente bonita, interesante, deseable? Una noche, exhausta después de terminar una traducción de 50 páginas, abrí una botella de vino. Me serví una copa, luego otra, y me encontré sentada en el suelo del salón, con el portátil abierto frente a mí, buscando a Paula en redes sociales. No debería haberlo hecho. Lo sabía incluso mientras lo hacía, pero no podía evitarlo. La encontré en Instagram. Su perfil era público. Cientos de fotos de ella sonriendo en playas, en restaurantes elegantes, en fiestas. Era joven, sí, guapa también. Pero lo que más me dolió fue ver las fotos recientes, las de Madrid, las de ella con Javier. Había una en particular que me clavó un cuchillo en el estómago. Estaban en lo que parecía ser un restaurante caro. Ella con un vestido negro elegante, él con camisa blanca. Los dos sonreían a la cámara como si fueran la pareja más feliz del mundo. Y el pie de foto decía, nuevo comienzo con mi amor. Madrid, eres mágica. Cerré el portátil de golpe. Respiré profundo. Luego me levanté, fui al baño y vomité el vino y la cena. Me quedé en el suelo del baño, apoyada contra la pared fría, y dejé que las lágrimas salieran. Lloré por la tonta que había sido, por los años perdidos, por la familia que pensé que teníamos, por la versión de mí misma que había muerto aquella noche en el hospital. Pero en algún momento entre las lágrimas y el cansancio, algo cambió. Me di cuenta de que seguir así me iba a destruir, que Javier ya me había quitado suficiente. No iba a dejarle que me quitara también mi futuro, mi cordura, mi capacidad de seguir adelante. Me levanté del suelo, me lavé la cara, me miré en el espejo y tomé una decisión. A la mañana siguiente, después de dejar a Diego en el colegio, hice algo que había estado posponiendo. Llamé a una psicóloga. La primera sesión fue difícil. Hablar en voz alta sobre todo lo que había pasado, admitir lo rota que me sentía, reconocer que necesitaba ayuda. Pero salí de esa consulta sintiendo que, por primera vez en semanas, había dado un paso en la dirección correcta. Empecé a ir cada semana. Aprendí que el duelo por un matrimonio muerto era tan real como cualquier otro duelo. Aprendí que la humillación que sentía no era porque había hecho algo mal, sino porque Javier había elegido humillarme públicamente. Aprendí que reconstruirse después de una traición así no era cuestión de días ni semanas, sino de meses, tal vez años. Pero que era posible. También hice algo más. Hablé con mi jefe en la agencia de traducción donde trabajaba como freelance y le pregunté si podía convertirme en empleada fija. Necesitaba estabilidad, beneficios de seguro médico, la certeza de un salario mensual. Me ofreció un puesto. No era glamuroso ni especialmente bien pagado, pero era seguro. Era un ancla. Poco a poco, ladrillo a ladrillo, empecé a reconstruir. No fue lineal. Hubo días en los que daba 3 pasos adelante y 5 atrás. Hubo noches en las que volvía a llorar en el baño. Hubo momentos en los que la tentación de buscar a Paula en Instagram o de responder los mensajes cada vez más desesperados de Javier era casi insoportable.
Pero resistí, y cada día que resistía, cada día que elegía levantarme y seguir adelante a pesar del dolor, me hacía un poco más fuerte. Diego también notó el cambio. Empezó a sonreír más, a preguntar menos por su padre, a aceptar que nuestra nueva normalidad, aunque diferente, podía ser buena también. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntos, me dijo algo que me hizo detenerme con el cuchillo en la mano. «Mamá, ¿sabes qué? Mi amigo Pablo dice que yo soy afortunado porque tú juegas conmigo todos los días. Su mamá nunca tiene tiempo». Lo abracé tan fuerte que protestó riendo. Y me di cuenta de que Javier nos había hecho un favor sin saberlo. Sin su presencia tóxica, sin sus exigencias constantes de atención, sin su capacidad de convertir cualquier momento feliz en un campo de batalla, Diego y yo estábamos más cerca que nunca. Las grietas que la traición había dejado empezaban a llenarse. No con lo que había sido, sino con algo nuevo. Algo que construíamos nosotros dos, juntos, sin necesitar a nadie más. 4 meses después de aquella noche en el hospital, mi vida había encontrado un ritmo. No era el ritmo de antes, tampoco era perfecto, pero era mío. Tenía un trabajo estable. Diego iba bien en el colegio, y yo había aprendido a dormir sin sobresaltarme cada hora. Había incluso vuelto a reír genuinamente, algo que semanas atrás me había parecido imposible. Estaba preparando café una mañana de sábado. Diego todavía dormía, cuando mi teléfono vibró con un email. No reconocí la dirección de correo, pero el asunto me heló la sangre. «Por favor, Carmen, necesito hablar contigo». Mi primer instinto fue borrarlo sin leer. Llevaba meses sin saber nada de Javier. Después de los primeros intentos desesperados de contactarme, había dejado de buscarme. O eso había pensado. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de eliminar, pero algo, quizás la curiosidad, o quizás la necesidad de saber que realmente había seguido adelante, me hizo abrirlo. «Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo. Sé que fui un cobarde, un egoísta, un mal padre y peor marido. Pero estoy en una situación complicada y necesito hablar contigo. Madrid no fue lo que esperaba. Paula y yo terminamos hace 2 meses. El trabajo que pensé que iba a conseguir nunca se materializó. Estoy viviendo en un piso compartido con 3 estudiantes porque no puedo permitirme nada mejor. Tengo deudas que no sé cómo pagar. Y lo peor de todo es que no dejo de pensar en todo lo que perdí. En Diego, en ti, en la vida que teníamos. Por favor, solo dame la oportunidad de explicarme, de intentar arreglar esto. Todavía eres mi esposa. Podemos intentarlo de nuevo. Podemos ser una familia otra vez. Te lo ruego, Carmen, respóndeme». Leí el email 2 veces. Luego una tercera. Y con cada lectura, algo dentro de mí se endurecía más. ¿Podíamos intentarlo de nuevo? Ahora que su aventura había fracasado, ahora que Madrid había resultado ser caro y solitario y nada parecido a la fantasía que se había construido, ahora que Paula, probablemente cansada de un hombre sin dinero y sin futuro, lo había dejado. ¿Dónde estaba este arrepentimiento cuando me envió ese mensaje en el hospital? ¿Dónde estaban estas palabras cuando me llamó mediocre? ¿Dónde estaba su preocupación por nuestra familia cuando vaciaba nuestra cuenta bancaria? No había arrepentimiento real en ese email, solo consecuencias. Solo un hombre que se había estrellado contra la realidad de sus propias decisiones y ahora quería volver al refugio que había destruido. Cerré el email y lo moví a la carpeta de spam. No respondí, ni una palabra. Diego se despertó minutos después, entrando a la cocina con el pelo revuelto y los ojos medio cerrados. Buenos días, dormilón», le dije, y mi voz salió firme. Normal. Como si no acabara de leer las súplicas de un hombre al que una vez amé. «¿Vamos al parque hoy?», preguntó bostezando. «Claro que sí, después de desayunar». Pasó una semana, luego 2. Los emails siguieron llegando, todos con variaciones del mismo tema. Él estaba arrepentido. Él había cometido un error. Él nos necesitaba. Él quería volver. Los borraba sin leer más allá de las primeras líneas. Había un patrón predecible en su desesperación que casi daba lástima. Casi. Después de los emails vinieron los mensajes de texto desde números desconocidos. Luego intentos de llamadas. Luego un paquete enviado a casa con una carta escrita a mano de 10 páginas que no llegué a abrir.
Lo tiré directo a la basura. Mi silencio, descubrí, era la venganza más perfecta que podría haberle dado. Cada mensaje sin respuesta era una puerta que cerraba en su cara. Cada llamada ignorada era un recordatorio de que ya no tenía poder sobre mí. Cada día que pasaba sin darle lo que quería, la validación de mi atención, era un día más que tenía que enfrentarse con las consecuencias de sus propias acciones. Pero Javier no era de los que se rendían fácilmente cuando su ego estaba en juego. Un sábado por la tarde, 2 meses después de ese primer email, sonó el timbre. Abrí la puerta esperando al repartidor con la compra del supermercado que había pedido online. En cambio, me encontré cara a cara con Clara, mi ex-suegra. «Carmen, tenemos que hablar», dijo, empujando para entrar sin esperar invitación. Me quedé paralizada por un segundo, luego reaccioné. «No eres bienvenida aquí, Clara. No seas ridícula. Se trata de mi hijo. Tu hijo dejó de ser mi problema cuando decidió abandonarnos. Estás sufriendo, Carmen. ¿No tienes corazón? Cometió un error, sí, pero ya pagó por ello. Paula resultó ser una interesada. Madrid fue un desastre. Ha perdido todo. ¿No es suficiente castigo?» La miré fijamente. Esta mujer, que me había mandado mensajes culpándome de la ruptura del matrimonio, que había apoyado a su hijo incondicionalmente mientras él nos destruía, ahora estaba en mi puerta pidiendo compasión. «Y vete de mi casa, Clara. Él quiere ver a Diego. Tiene derecho. Que hable con mi abogado sobre derechos de visita. Pero no va a usar a su hijo como excusa para volver a entrar en mi vida. Eres una mujer cruel, Carmen. Siempre lo fuiste. Por eso, Javier». Termina esa frase y juro que llamo a la policía. La interrumpí, mi voz más fría de lo que nunca la había oído. Algo en mi expresión debió asustarla porque dio un paso atrás. «Está bien, pero recuerda esto cuando Diego pregunte por su padre y tengas que explicarle que tú fuiste quien lo alejó. Diego sabe exactamente quién lo alejó. Y cuando sea mayor, sabrá también quién estuvo aquí todos los días mientras su padre jugaba a tener una nueva vida». Cerré la puerta en su cara y me apoyé contra ella, el corazón latiendo fuerte. Escuché sus pasos alejándose, murmurando insultos que fingí no oír. Diego salió de su habitación. «¿Quién era, mamá?» «O nadie importante, cariño». Esa noche recibí un mensaje de Javier desde otro número nuevo. Mi madre me contó lo que pasó. «¿De verdad vas a negarme ver a mi propio hijo? ¿Tan vengativa te has vuelto? Pensé que eras mejor que esto, Carmen. Pensé que al menos tenías algo de humanidad. Pero veo que me equivoqué contigo también». Leí el mensaje y algo dentro de mí hizo clic. Era fascinante, realmente, cómo era capaz de retorcer cada situación para pintarse como la víctima. Cómo podía abandonar a su familia, vaciar la cuenta bancaria, destruir nuestras vidas, pero de alguna manera yo era la cruel por no responderle. Esta vez sí respondí, pero no a él. Llamé a mi abogado. «Quiero iniciar formalmente el proceso de divorcio», le dije. «Y quiero establecer legalmente las condiciones de custodia y manutención. ¿Estás segura? Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Estoy completamente segura». 3 días después, Javier recibió los papeles del divorcio por correo certificado. Y el mensaje que vino después de eso fue diferente a todos los anteriores. «¿En serio, Carmen? ¿Divorcio? ¿Después de 13 años? ¿Ni siquiera vas a darme la oportunidad de intentar arreglarlo? Te estoy rogando. Te estoy diciendo que cometí un error. ¿Qué más quieres de mí?». Quería responder. Quería decirle que había tenido 13 años para valorar lo que tenía, que había tenido incontables oportunidades de elegir a su familia, que su error no había sido un momento de debilidad, sino una serie calculada de traiciones, que no podías desarmar una vida entera y luego quejarte porque las piezas no volvían a encajar. Pero no respondí, porque ya no le debía explicaciones, ya no le debía nada. Los mensajes siguieron llegando durante semanas, cada uno más desesperado, más patético, más revelador de quién era realmente Javier cuando no conseguía lo que quería. «Voy a pelear por la custodia de Diego. Vas a arrepentirte de haberme ignorado así. Todavía te amo, Carmen. Siempre te he amado. Eres una perra fría y calculadora. Mereces estar sola. Por favor, por favor, por favor. Solo háblame. Solo una vez». Cada mensaje lo movía directamente a la carpeta de spam sin leer más allá de la primera línea. Mi terapeuta me había enseñado que responder, aunque fuera para decirle que me dejara en paz, era darle exactamente lo que quería, mi atención.
y yo ya no estaba dispuesta a darle ni un segundo más de mi tiempo. Una tarde, mi mejor amiga Laura vino a casa para tomar café. Llevaba meses siendo mi soporte, escuchándome, ayudándome con Diego cuando lo necesitaba. ¿Sigues sin responderle?, preguntó. Ni una palabra. Debe estar volviéndose loco. Esa es la idea. Laura me miró con algo parecido al orgullo. ¿Sabes? Cuando todo esto empezó, me preocupaba que te destruyera. Pero mírate ahora. Eres una mujer completamente diferente. Tenía razón. Era diferente. La Carmen que Javier había dejado aquella noche en el hospital habría rogado, habría negociado, habría aceptado migajas de atención con tal de mantener intacta la ilusión de familia. Esa Carmen había muerto. La que había nacido en su lugar sabía su valor. Sabía que el amor no era sufrimiento. Sabía que perdonar no significaba olvidar, y que algunas traiciones simplemente no merecían segundas oportunidades. Esa noche, después de acostar a Diego, abrí mi correo para hacer una última limpieza antes de dormir. Había otro email de Javier. Este era el más largo hasta ahora, miles de palabras derramándose en párrafos desordenados sobre arrepentimiento, sobre amor, sobre segundas oportunidades. Lo leí hasta el final por primera vez en semanas, y cuando terminé, no sentí tristeza ni rabia ni siquiera satisfacción. Solo sentí nada. Un vacío limpio donde antes había habido dolor. Moví el cursor hacia el botón de eliminar, y antes de hacer clic, escribí una única palabra en un documento nuevo. Adiós. No se la envié a él. Era para mí. Una despedida final a todo lo que habíamos sido, a todo lo que nunca seríamos, a la vida que había terminado en un hospital hace meses. Eliminé su email. Eliminé todos los anteriores de la carpeta de spam. Bloqueé cada número desde el que me había contactado. Puse su dirección de correo en la lista negra. Y entonces, por primera vez en 4 meses, dormí toda la noche sin despertarme una sola vez. Un año después de aquella noche en el hospital, estaba de pie en el balcón de nuestro nuevo apartamento viendo cómo el sol se ponía sobre Barcelona. Diego reía dentro, jugando con su nuevo videojuego, su risa llenando cada rincón de este espacio que habíamos convertido en hogar. Nuestro hogar. Sin ecos del pasado, sin fantasmas en los armarios, sin recuerdos dolorosos adheridos a las paredes. Nos habíamos mudado 3 meses atrás. El piso antiguo, con toda su historia, había dejado de ser un refugio para convertirse en una prisión de memorias. Cuando salió la oportunidad de un apartamento más pequeño pero más luminoso en el Bourne, no lo dudé. Era más caro, sí, pero mi ascenso en la agencia lo hacía posible. Y más que eso, necesitábamos un nuevo comienzo en un espacio que fuera completamente nuestro. La primera noche aquí, Diego había corrido por las habitaciones vacías, sus pasos resonando en el eco, gritando emocionado sobre dónde pondríamos cada cosa. Y yo me había quedado en este mismo balcón, mirando las luces de la ciudad encenderse una a una, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. El divorcio se había finalizado hace 2 meses. Javier había intentado pelear por la custodia, como había amenazado, pero su abogado le había explicado la realidad. Un hombre que había abandonado a su familia, vaciado las cuentas bancarias y se había mudado a otra ciudad con su amante, no tenía mucha credibilidad ante un juez. Le habían otorgado visitas supervisadas cada 2 fines de semana, con obligación de pagar manutención. La ironía era que Diego había visto a su padre exactamente 3 veces en todo el año. Las primeras 2 visitas fueron incómodas, llenas de silencios tensos y promesas vacías. La tercera vez, Javier simplemente no apareció. Había mandado un mensaje diciendo que tenía una emergencia de trabajo. Diego había llorado esa noche, y yo había tenido que contener mi propia rabia mientras lo consolaba, explicándole que a veces los adultos decepcionan a las personas que aman. Pero después de esa tercera vez, Diego había dejado de preguntar. Había aceptado, con esa resiliencia increíble que tienen los niños, que su padre simplemente no iba a estar presente. Y aunque me rompía el corazón ver esa aceptación en sus ojos, también me enorgullecía ver cómo florecía sin la presencia tóxica de Javier. Había empezado terapia infantil, por recomendación de la psicóloga que yo seguía viendo. Al principio me preocupaba que lo marcara, que lo hiciera sentir diferente o roto.
Pero el terapeuta me explicó que los niños son como árboles jóvenes. Con el soporte correcto, crecen fuertes incluso después de una tormenta. Y Diego estaba creciendo fuerte. Sacaba buenas notas. Había hecho nuevos amigos. Había descubierto que le encantaba dibujar, y nuestro refrigerador estaba cubierto de sus creaciones. En ninguno de sus dibujos aparecía su padre, pero aparecíamos nosotros dos, siempre sonriendo, siempre juntos. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Laura. ¿Sigues en pie para mañana? Cena en mi casa, 8 p.m. Y esta vez no aceptaré un no como respuesta. Sonreí. Laura había estado intentando que saliera más, que reconstruyera mi vida social. Había incluso insinuado la posibilidad de presentarme a alguien, cuando estuviera lista. La idea me había aterrado al principio. Volver a confiar en alguien después de Javier parecía imposible. Pero últimamente me había descubierto pensando que tal vez, algún día, no tan lejano, podría estar lista. No para reemplazar lo que había perdido, sino para construir algo nuevo. Algo más sano, algo basado en respeto mutuo, y no en dependencia o ilusiones. Ahí estaré, respondí. Guardé el teléfono y volví a mirar la ciudad. Desde aquí podía ver la Sagrada Familia iluminada en la distancia, sus torres alcanzando el cielo como dedos de piedra. Siempre me había gustado esa vista. Me recordaba que las cosas bellas toman tiempo en construirse, que la paciencia y el esfuerzo constante eventualmente crean algo magnífico. Mi vida ahora era la prueba de eso. Había conseguido el ascenso que mencioné, convirtiéndome en coordinadora de proyectos en la agencia de traducción. Ya no era solo freelance tomando cualquier trabajo que me ofrecieran. Ahora lideraba un equipo, tomaba decisiones importantes, ganaba un salario que nos permitía vivir cómodamente. No éramos ricos, pero no teníamos que preocuparnos por llegar a fin de mes. Más importante que el dinero, sin embargo, era el respeto que había ganado. En el trabajo, mis colegas valoraban mis opiniones. Me pedían consejo. Confiaban en mi criterio. Era algo que nunca había tenido en mi matrimonio con Javier, donde cada decisión que tomaba era cuestionada, cada logro minimizado, cada opinión ignorada. También había vuelto a estudiar. Me había inscrito en un máster online en gestión de proyectos. Estudiaba por las noches después de acostar a Diego, y aunque era agotador, era el tipo de cansancio que se sentía bien. El cansancio de construir algo, de crecer, de convertirme en la versión de mí misma que siempre había querido ser. La Carmen de hace un año nunca habría imaginado esto. Esa Carmen estaba rota, humillada, convencida de que su vida había terminado, que su valor dependía de ser la esposa de alguien, la otra mitad de una pareja. Pero resulta que no era una mitad. Era completa por mi cuenta. ¡Mamá, ven a ver esto!, gritó Diego desde dentro. Entré y lo encontré señalando emocionado la pantalla del televisor, donde su personaje acababa de completar un nivel difícil. «Mira, lo logré sin ayuda. Sabía que podías hacerlo», le dije, revolviéndole el pelo. Me senté a su lado en el sofá y lo observé jugar. En momentos como este, cuando todo estaba tranquilo y éramos solo nosotros dos, me permitía pensar en Javier. No con rabia ya, ni siquiera con tristeza, más bien con una especie de gratitud extraña, porque su traición, por más cruel que hubiera sido, me había liberado de una vida que nunca me había pertenecido realmente. Me había obligado a encontrar mi propia fuerza. Me había enseñado que podía sobrevivir cosas que creía que me matarían. Había escuchado, a través de conocidos mutuos, que Javier seguía en Madrid, que trabajaba en algo relacionado con ventas pero que le iba mal, que vivía en un piso compartido, que Paula había dejado Madrid y se había ido con otro hombre a Valencia, que él intentaba salir con otras mujeres pero que nunca duraba mucho. Había escuchado todo eso y no había sentido nada, ni satisfacción por su caída ni pena por su situación. Simplemente, nada. Era un extraño para mí ahora, alguien que había pasado por mi vida pero que ya no tenía ningún poder sobre mis emociones. Eso, más que cualquier otra cosa, era la prueba de que había sanado realmente. Mi venganza nunca había sido destruirlo activamente. Nunca había buscado arruinar su vida o hacerle daño. Mi venganza había sido más simple y más poderosa que eso. Había sido negarle el espectáculo de mi destrucción. Había sido levantarme cada día y elegir vivir bien. Había sido convertirme en alguien que no lo necesitaba, que no lo extrañaba, que había construido una vida mejor sin él. Mi venganza había sido mi silencio cuando él esperaba gritos.
mi ausencia cuando él esperaba persecución, mi indiferencia cuando él esperaba dolor. Y ahora, un año después, mi venganza era esta vida, este apartamento lleno de luz, este hijo feliz y sano, este trabajo que me realizaba, esta versión de mí misma que finalmente me gustaba mirar en el espejo. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Diego, notando que me había quedado callada. «Sí, mi amor. Estoy perfecta». Y era verdad. No perfecta en el sentido de que todo era fácil o que no había días difíciles, pero perfecta en el sentido de que por primera vez en mucho tiempo me sentía completa, me sentía suficiente, me sentía libre. Esa noche, después de acostar a Diego, volví al balcón con una copa de vino. El aire era fresco. La ciudad parpadeaba con 1000 luces diferentes. Pensé en todas las mujeres que estaban pasando por lo que yo había pasado. Todas las que se sentían rotas, humilladas, convencidas de que nunca se recuperarían. Quería decirles que sí se puede, que el dolor no es permanente, que la traición, por más profunda que sea, no define quién eres, que puedes reconstruirte en algo más fuerte, más brillante, más auténticamente tú. Quería decirles que la venganza no siempre implica hacer daño. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien, es negarte a ser destruida, es levantarte cada mañana y elegir ser feliz a pesar de todo. Levanté mi copa hacia la ciudad, hacia la noche, hacia el futuro que se extendía ante mí lleno de posibilidades. Por los nuevos comienzos, susurré. Y en ese momento, en ese balcón, con el viento moviendo mi cabello y la ciudad respirando a mis pies, me di cuenta de algo fundamental. Javier había pensado que me estaba dejando. Pero en realidad yo lo había dejado ir. Había dejado ir la versión de mí misma que necesitaba su validación. Había dejado ir el miedo a estar sola. Había dejado ir la creencia de que necesitaba a alguien más para estar completa. Y al dejarlo ir, había encontrado algo mucho más valioso. Me había encontrado a mí misma. El teléfono sonó. Era mi madre. «Hola, cariño. Solo llamaba para decir que estoy orgullosa de ti, de todo lo que has logrado este año. Gracias, mamá. Y quiero que sepas algo. Aquella cuenta que te pedí que abrieras hace años, no fue solo por precaución. Fue porque sabía que eras más fuerte de lo que tú misma creías. Solo necesitabas una razón para demostrártelo». Sonreí, sintiendo las lágrimas picar mis ojos. Pero eran lágrimas buenas esta vez. «Te quiero, mamá. Y yo a ti, hija. Y yo a ti». Colgué y me quedé un momento más en el balcón, dejando que la brisa nocturna secara mis lágrimas. Luego entré, cerré la puerta con llave y me fui a dormir. Mañana sería otro día. Otro día de construir, de crecer, de vivir. Otro día de demostrar que la mejor venganza contra quien intenta destruirte no es hundirte con ellos en el barro. Es elevarte tan alto que ni siquiera puedan verte desde donde están. Y mientras me quedaba dormida, con el sonido de la respiración tranquila de Diego llegando desde su habitación, supe con absoluta certeza que ya había ganado. No porque Javier hubiera perdido, sino porque yo había triunfado. Y esa era la única victoria que realmente importaba.